Vamos a hablar de signos clínicos que orientan a severidad en trauma ocular. Mi nombre es Paula Andrea Sánchez Moscoso, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Cuando se presenta un trauma ocular, debemos realizar un examen oftalmológico detallado y ordenado. Buscar signos clínicos que nos indiquen una lesión ocular oculta o de mayor gravedad a lo pensado. Debe alertarnos la presencia de una baja agudeza visual, defecto pupilar aferente, alteración de los movimientos extraoculares, deformidades notorias del margen orbitario que nos hagan sospechar fracturas asociadas y por ende una mayor energía en el trauma, alteraciones en la biomicroscopía, hipo o hipertonía y un reflejo rojo alterado. Además, debemos buscar los siguientes hallazgos en las diferentes estructuras oculares. A nivel de la conjuntiva, debemos descartar heridas esclerales ocultas o laceración con o sin cuerpo extraño intraocular. La pigmentación subconjuntival en asociación con hemorragia es muy sugestiva de ruptura escleral oculta. La herida escleral rara vez se encuentra directamente debajo del déficit conjuntival, ya que el paciente, al recibir el trauma, rara vez se encuentra con la posición primaria de la mirada. Acá tenemos dos imágenes obtenidas del libro de trauma ocular de Ferencún. En la imagen superior vemos una hemorragia subconjuntival obvia y en la segunda imagen, que es la inferior, podemos ver por medio de una mayor magnificación y luminancia en lámpara de hendidura un cuerpo extraño intraocular que correspondía a una lata de un casquillo de bala calibre 22, el cual se encontraba en un 90% dentro del globo ocular. También debe llamarnos la atención la quemosis hemorrágica por 360 grados, ya que esta es muy sugestiva de un trauma penetrante, es decir, de una ruptura escleral, y en el caso de heridas mayores a 1 centímetro, se debe considerar siempre realizar peritomía exploratoria para descartar una herida escleral oculta. En cuanto a la córnea, recordemos que ella provee la mayor parte del poder refractivo del ojo y el reconocimiento y manejo de las lesiones de la córnea es fundamental para la visión. Incluso pequeñas irregularidades en su contorno pueden resultar en una morbilidad funcional significativa. Cuando se presentan heridas corneales, debemos definir si son de espesor parcial o completo. Las heridas estrelladas o muy irregulares van a dificultar el cierre con las suturas y el manejo, ya que pueden alterar aún más la arquitectura corneal y generar un astigmatismo de difícil manejo. Cuando se presentan heridas corneales, siempre debemos realizar el test de Seidel. En muchas ocasiones es difícil determinar si una herida es de espesor completo porque puede ser de un diámetro muy pequeño y este test en este caso es muy útil. Consiste en la aplicación de fluoresceína y en caso de que haya una herida de espesor completo, va a haber fuga del humor acuoso haciendo un barrido de esta tinción, tal como lo podemos ver en el video. Cierra el ojo, ábrelo. No tenemos un video. Este video es cortesía del Dr. Ahí Hugo está. Hernán Ocampo. A nivel de la esclera, los hallazgos preoperatorios asociados a ruptura escleral van a ser una agudeza visual de percepción de luz o NPL, hemorragia subconjuntival de 360 grados, ifema, hipotonía, pupila puntiaguda, en la cual el vértice del pico suele estar alineado con el meridiano de la ruptura, y desplazamiento relativo del diafragma lente iris. Este se va a manifestar como una simetría de las profundidades de la cámara anterior. En estos casos, debemos realizar estudios complementarios apropiados para detectar todas las lesiones intraoculares y o presencia de cuerpo extraño intraocular. En el caso de prolapso de tejido, este signo es muy evidente y se va a definir como la extrusión del contenido intraocular fuera de su contenido normal. Puede ser intravulvar, como por ejemplo la presencia de vitrio en cámara anterior,
o extravulvar, como en el caso de una expulsión del cristalino hacia el exterior. Con la formación de una herida de espesor total, la descompresión repentina del globo puede forzar el iris, la coroides, el vítreo, la retina hacia la herida. Debido a su mecanismo de adentro hacia afuera, las rupturas tienen peor pronóstico que las laceraciones debido al aumento de la presión intraocular. La pérdida de tejido no es solo más común, sino más severa. Otros factores agravantes agudos o crónicos van a incluir la hemorragia, inflamación, inyección orbitaria e intraocular, espasmo de los músculos extraoculares, edema coroideo, edema del cristalino y las manipulaciones excesivas durante la evaluación. En el prolapso de tejido, el tejido extruido en el contexto de una lesión de globo abierto generalmente se va a percibir como una condición que va a complicar la reparación inicial y un factor de riesgo para un resultado anatómico y visual menos favorable, como les mostraré más adelante. En un trauma ocular abierto tenemos un sangrado intraocular, un sangrado extraocular con contracción de los músculos extraoculares que, asociados a una manipulación no cuidadosa, van a llevar a un aumento de la presión intraocular con pérdida de tejido, que puede ser iris, cristalino, vítreo, coroides o retina, y además ese aumento de la presión intraocular va a llevar a un aumento del escape de fluidos que puede corresponder a humor acuoso u humor vítreo, los cuales también van a perpetuar esa pérdida de tejido o pueden agravarla, generando aún mayor daño. En el prolapso de tejido, este puede conducir a varias consecuencias que van a afectar el pronóstico tanto anatómico como funcional en nuestro paciente. Estos son la cicatrización inadecuada de heridas, la fuga de humor acuoso, la hipotensión, la endoftalmitis, el crecimiento epitelial hacia el interior, la inflamación crónica, la presencia de descompensación corneal, cicatrices corneales densas y vascularizadas, la formación de sinequias, edema macular cistoide y desprendimiento de retina. Recordemos que el tejido prolapsado atrapado se va a asegurar posteriormente mediante la formación de fibrina en unas horas y se va a convertir en fibrosis a los pocos días, haciendo mucho más difícil la reparación anatómica a medida que pase el tiempo. En cuanto al prolapso de tejido intravulvar, debemos recordar que si el vítreo se prolapsa en la cámara anterior, hay un daño a la zónula. En caso del prolapso de vítreo a través de una herida escleral posterior a la inserción de los músculos extraoculares, va a llevar consigo una lesión retiniana asociada. Se dice que la incidencia del desprendimiento de retina es mayor en las heridas que se localizan a nivel de la hora serrata que en el ecuador, con un porcentaje del 78 versus el 16% debido a la afectación de base del vítreo. El vítreo responsable de las complicaciones no es el vítreo que se ha extraído, sino el que queda porque va a generar mayor tracción y mayor daño de los tejidos adyacentes. En cuanto a la extrusión de retina, generalmente ocurre en casos de rupturas posteriores grandes asociadas con hemorragia expulsiva coroidea. El vítreo casi siempre está presente y la pérdida del mismo suele ser significativa. En cuanto al ifema, este sangrado ocurre generalmente por desgarros en el círculo arterial principal y ramas del cuerpo ciliar, las arterias coroideas, la vena del cuerpo ciliar y o los vasos del iris en el margen pupilar o en el ángulo. Tiene como consecuencias la elevación de la presión intraocular por obstrucción del trabéculo, la tinción corneal a medida que más tiempo pase la córnea expuesta al hierro y a la hemoglobina, va a aumentar el riesgo de esta consecuencia. También va a facilitar la formación de sinequias anteriores y posteriores y la formación de cataratas. El ifema es un factor de mal pronóstico visual, ya que se ha visto que el 75% de los ojos con esta condición tienen una visión final
de 20/50. El resangrado se va a asociar sistemáticamente con una mayor incidencia de pío elevada, de tinción corneal, necesidad de cirugía y mala visión final. Recordemos que la reducción de la visión va a estar más relacionada con la patología del segmento posterior que con el IFEMA en sí. Y, de acuerdo a varios estudios, se ha visto un peor pronóstico en trauma contuso que presenta IFEMA. En cuanto a la hipotonía, esta se define como una pío menor de 6.5 milímetros de mercurio, pero sus efectos se presentan cuando es menor a 4 milímetros. Esta presión intraocular crónica y persistente puede llevar a un estado pretísico con plegamiento del segmento anterior y posterior, desarrollando maculopatía por hipotonía y una marcada limitación de la visión. La hipotonía en el trauma se va a dividir en dos mecanismos. El primero es una filtración excesiva que puede ser secundario a la fuga de la herida, a un desprendimiento ciliocoroidal, hendidura de ciclodiálisis y desprendimiento de retina. Y el segundo mecanismo es una producción acuosa reducida que puede ser por inflamación intraocular, proliferación vitreoretiniana anterior, isquemia y o daño del cuerpo ciliar. En la alteración del reflejo rojo y fondo de ojo, este puede ser secundario a varias causas. Entre ellas están la hemorragia vítrea, la cual va a aumentar el riesgo de proliferación vitreoretiniana y glaucoma de células fantasma, acomoción retiniana, en la cual el 60% de los pacientes que tienen compromiso de mácula por conmoción retinal recuperaron la agudeza visual dentro de las 2 semanas posteriores a la lesión, pero el 40% quedó con daño macular permanente y diversos grados de pérdida de su agudeza visual. Y finalmente, una alteración de fondo de ojo o del reflejo rojo nos indica desprendimiento de retina secundario a desgarros producidos por el trauma. Para concluir, entonces tengo estos mensajes para llevar a casa. El primero es realizar un examen oftalmológico completo y una integración con la historia clínica y los hallazgos del examen físico. No subestimar las hemorragias subconjuntivales. Siempre debemos descartar una herida escleral asociada. Los traumas contusos con IFEMA pueden incluso tener un peor pronóstico visual que los traumas abiertos y siempre indagar, reinterrogar y revisar cuando algo no nos cuadre. Gracias por su atención.